¿Cómo persigue la policía del mundo entero a los asesinos en serie? ¿Y qué hace para descubrir la verdad sobre sus crímenes? El cuerpo del muchacho lo encontraron en la otra orilla. Durante varios meses hemos seguido a los perfiladores criminales en Francia, pero también en Estados Unidos y en Canadá. Y junto a ellos hemos descubierto hasta qué punto los asesinos en serie se han convertido en maestros en el arte de la mentira y la ocultación. Sentí lástima por la mujer del tercer paciente al que asesiné. Para poner freno a estos asesinos en serie es necesario poder penetrar en su mente, comprender sus motivaciones y detectar sus mentiras. Esa es la misión de estos perfiladores que han aceptado la presencia de nuestras cámaras para permitirnos descubrir los secretos de esta misteriosa profesión. Cuanto más se preocupa el asesino de borrar sus huellas físicas, mucha menos capacidad tiene de borrar las huellas psicológicas que deja tras su crimen. No tenemos una bola de cristal, no tenemos inspiración divina, tenemos un método. Desarrollamos diferentes hipótesis. Nos encontramos en San Francisco, a varios kilómetros de la prisión de Alcatraz. Es aquí donde nos hemos encontrado con Paul Ekman, doctor en psicología y experto en el comportamiento humano, que ha revolucionado el mundo del interrogatorio con sus trabajos sobre la mentira. Paul Ekman es un auténtico detector de mentiras humano. Forma a los investigadores del FBI, pero también a los de los servicios secretos y de las unidades antiterroristas. Hoy va a dar una conferencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Francisco. Gracias por recibir al profesor Paul Ekman. En una pantalla gigante, Paul Ekman presenta aquello que le ha dado notoriedad. La descripción de las microexpresiones, pequeños movimientos del rostro que revelan las emociones ocultas. Las microexpresiones son expresiones muy rápidas que duran una 25ª parte de un segundo. Y menos de un 1% de la población es capaz de detectarlas sin entrenamiento, pero todo el mundo puede aprender a detectarlas. Cuando las descubrí, me quedé maravillado. Era como si tuviese un microscopio. Era el primero en ver algo cuya existencia ignorábamos. Fue realmente emocionante. Fue observando los vídeos a cámara lenta como Paul Ekman descubrió las microexpresiones. Para ayudar a detectar estos movimientos ultrarrápidos, muestra un extracto del juicio a O.J. Simpson en el que un testigo miente abiertamente al procurador. Fíjense bien porque dura menos de un segundo. Sí. Veamos a cámara lenta esta microexpresión. El testigo siente cólera y desprecio, pero intenta disimularlos. ¿Hasta qué punto somos capaces de esconder una reacción involuntaria? ¿Y en qué medida somos capaces de fabricar una reacción falsa que resulte convincente? Depende de la persona. Algunos individuos están más dotados que otros. Pero si sabemos cuáles son las señales que debemos buscar, podremos cazar a los mentirosos más experimentados. Por medio de otro vídeo, Paul Ekman nos muestra que su método funciona igualmente bien con los criminales que con las personalidades. Su ejemplo, Barack Obama. El senador McCain sirvió a este país honorablemente. En esta ocasión, el candidato demócrata alaba las cualidades de su adversario, aunque, como podemos observar, sus manos le contradicen. Todos se han fijado en su dedo. Es el equivalente gestual de un lapsus. Realizando ese gesto obsceno, Barack Obama pone en evidencia el desprecio que siente por su adversario, una pequeña señal involuntaria que contradice claramente sus declaraciones. En realidad, el segundo recurso más importante para cazar a los mentirosos son estos lapsus gestuales.
Es en los años 60 cuando Paul Ekman comienza sus investigaciones. Hoy su método de detección de mentiras está muy desarrollado. Constituye incluso una referencia para los investigadores. Analizamos el rostro, el cuerpo, la voz, el discurso y la fisiología. Cuando interrogamos a un individuo, si el asunto es importante, si puede recibir una dura condena y si es la primera vez que dice esa mentira, entonces llegamos a detectarla en más del 95% de los casos. Existe el mito según el cual todas las personas que apartan la mirada mienten. Sin embargo, los mentirosos suelen mirar fijamente a los ojos a su interlocutor. Para recordar el nombre del mejor restaurante chino de San Francisco, yo no te miraré a la cara, miraré a lo lejos para poder concentrarme y recordar el nombre del restaurante. Pero si te miro a los ojos, no significa necesariamente que te estoy mintiendo. Puedo decirte perfectamente la verdad mirándote fijamente a los ojos. Movilidad de la mirada, microexpresiones, lapsos gestuales. La detección de la mentira necesita el análisis de numerosos parámetros. Yo suelo decirles a los policías a los que formo que si alguien les asegura que les va a enseñar a cazar a todos los mentirosos, deben desconfiar, ya que no existe una fórmula milagrosa que pueda aplicarse a todo el mundo. Saber detectar la mentira y descifrar el comportamiento criminal constituye una preciosa herramienta, especialmente en los interrogatorios en los que existe falta de pruebas. En Francia, una unidad de élite de la gendarmería aplica estos métodos de análisis del comportamiento. Ubicada en Fort-de-Rosny-sous-Bois, el centro técnico de la gendarmería, es la primera vez que esta unidad acepta ser filmada y revela sus métodos. Está formada por 4 perfiladores expertos en el comportamiento criminal. Son los únicos que existen en Francia. Están agrupados en el Departamento de Ciencias del Comportamiento y trabajan exclusivamente en crímenes violentos. Buen viaje. Gracias. Te tendremos al corriente de todas formas. Esta mañana, la teniente Stéphanie Lemaud se marcha junto a su colega, el teniente Rousset, fuera de la capital. Su misión es ayudar a una unidad de investigación en una detención preventiva que se augura difícil. La investigación se está llevando a cabo en el sur de Francia. Se trata de un homicidio. La instrucción sigue en curso, por tanto es imposible revelar el menor detalle del expediente. Lo único que sabemos es que el sospechoso nunca ha reconocido la autoría del asesinato. Se ha cerrado en banda y ha permanecido callado a lo largo de toda la detención preventiva. Por eso nos han llamado a nosotros, para que ayudemos a que esta persona se sienta con confianza y pueda colaborar. Y ser lo más cooperativa posible con los investigadores que van a interrogarle. Para intentar conseguir confesiones, los perfiladores han preparado con los investigadores un cuestionario estratégico. 200 preguntas para inducir al sospechoso a contar la verdad. ¿Han quitado la pregunta sobre las huellas de la fractura? No, sigue ahí, en la parte superior de la página. Ya. Cuando llegan al centro, Stéphanie y Daniel instalan el material en la sala de detención preventiva. Esta cámara filmará toda la entrevista. Dentro de unas horas será aquí, en el lugar de este investigador, donde el sospechoso se sentará para ser interrogado. Frente a él, este subteniente será quien realizará el interrogatorio. Stéphanie podrá seguir la totalidad del interrogatorio en el cuarto contiguo gracias a un equipo de vídeo. Podrá incluso comunicarse en tiempo real con el investigador a través de un ordenador. Gracias a este sistema será ella quien orientará y aconsejará a sus colegas sobre la actitud que deberán adoptar en el vis a vis con el sospechoso. Y para que el diálogo sea más claro entre ella y el subteniente, Stéphanie posee varios trucos. Si te entrecomillo una frase, lo mejor es que la formules literalmente. Muy bien. Y si no la entrecomillo, significa que expresa la idea general y que la puedes formular como tú consideres oportuno. Y cuando la escribas, significará que quieres que se formule en ese momento, no 10 minutos después. Exacto, pero si tú consideras que perturba la línea del proceso interrogativo que estás llevando a cabo y prefieres formularla más tarde, puedes hacerlo. De acuerdo. Es necesario que la pregunta se integre de forma fluida en la línea del proceso interrogativo que estás llevando a cabo. Muy bien, comprendido. Faltan solo unos minutos para la llegada del sospechoso. Es preciso celebrar una reunión para ultimar los detalles finales de la entrevista. Hemos reclamado su asistencia.
Y ustedes han leído el expediente de este caso, que requiere un enfoque especial por los elementos escabrosos y la inexistencia de pruebas materiales. En definitiva, se trata de un individuo con un perfil bastante complejo que requiere la asistencia del Departamento de Ciencias del Comportamiento. Hasta la fecha, los investigadores no han conseguido arrojar luz sobre ciertas zonas oscuras de este caso. Todas las veces el sospechoso ha jugado la baza del mutismo. Stephanie y Daniel intentarán, por tanto, ayudar a sus colegas a encontrar la clave para conseguir las confesiones. Así que lo que haremos nosotros será intervenir si vemos que surge algo que pueda ser interesante para ti. Es decir, si detectamos alguna reacción por parte del sospechoso, por ejemplo, que se encuentre incómodo con cierto tipo de preguntas o, por el contrario, demasiado tranquilo o lo que sea. Intentaremos ser lo menos intrusivos posible para no entorpecer tu trabajo. ¿Intervendréis durante los momentos de silencio o podéis también intervenir durante...? Si detecto, por ejemplo, alguna incongruencia entre su discurso y su gestualidad, o si veo que una de tus preguntas le toca de alguna forma... Si le afecta alguna pregunta. Exacto. Si le afecta de alguna manera. Aunque no estemos presentes, intentaremos intervenir en el momento oportuno. Perfecto. Unos instantes después, el presunto asesino entra escoltado en la sala de interrogatorios. En el cuarto contiguo, Stephanie y Daniel ya están observando el comportamiento del acusado e intentan descifrar cada uno de sus gestos. Quiero observar la posición de sus brazos, la posición de sus piernas, lo que nosotros llamamos los micromovimientos, que pueden ser movimientos autotranquilizadores. Por ejemplo, alguien que juega con los cordones de su sudadera o alguien que se rasca regularmente la oreja. Eso es lo que denominamos micromovimientos, gestos autotranquilizadores. También observaré su mirada, la mímica de su mirada en relación a ciertas preguntas, si frunce el ceño, si se extraña, si se sorprende. Todas esas cosas que los investigadores no pueden detectar mientras realizan el interrogatorio, ya que tienen a la persona frente a ellos sin la distancia suficiente. ¿Y el 10 de marzo? ¿Qué hizo usted exactamente? El interrogatorio comienza mal. Desde las primeras preguntas, el hombre se niega a contestar. Hoy no quiero contestar, hoy no voy a contestar. Ya he contestado 7 veces. Aquí podemos ver que está irritado. Se cierra en banda. Está irritado. El interrogatorio se augura difícil, ya que la actitud del sospechoso muestra que no tiene intención de ceder. Recostado sobre el asiento, el hombre tiene las piernas cruzadas y las manos juntas. Hasta el momento, a nivel morfogestual, según su postura y su parquedad de movimientos, se trata de una persona que está muy cerrada, poco inclinada a la comunicación. Lo deducimos por la posición de sus brazos, la posición de sus piernas, la posición de su rostro en relación a los investigadores. Está totalmente cerrado y, como consecuencia de ello, su gestualidad está en perfecta sintonía con su rechazo a hablar, con su rechazo a comunicarse. Hay que cortar. Tienen que empezar a hacerle preguntas y volver a llevar la batuta del interrogatorio. Stephanie y Daniel deben encontrar la forma de invertir la situación. Hasta el momento es el sospechoso quien lleva la batuta. Muy deprisa, Stephanie pasa a los investigadores consignas que les permitirán recuperar el mando. Por favor, les recuerdo una vez más que soy yo quien hace las preguntas, no usted. Ahora, cuando le haga una pregunta, si quiere contestar... La estrategia funciona claramente. Daniel y Stephanie comprueban que el hombre se tranquiliza y que está más abierto a la comunicación. Poco a poco, la intervención del Departamento de Ciencias del Comportamiento produce resultados. El sospechoso se muestra distendido, acepta hablar de los acontecimientos que tuvieron lugar el día del asesinato. Al final de la detención preventiva, será detenido por homicidio voluntario. Desde hace mucho tiempo, las ciencias del comportamiento han permitido resolver numerosos casos criminales en muchos países. Fue en la década de los años 70 cuando nació la perfilación criminal. En aquel entonces, los asesinos en serie ocupaban los titulares de prensa y los cuerpos de policía americanos se veían incapaces de ponerles freno. El gobierno americano decide actuar y recurre al FBI. Para saber más sobre esta técnica, acudimos a Quantico, la cuna de la perfilación criminal, donde se encuentra la famosa Academia del FBI. Fue aquí en 1972 donde se creó la primera unidad especializada en ciencias del comportamiento.
Nos recibe Greg Becky, director de esta unidad. Nos cuenta cómo en aquel entonces un agente decidió interrogar a los asesinos en serie con el fin de establecer sus perfiles. Al principio la respuesta del FBI fue negativa. Nos dijeron, ¿qué sentido pueden tener las entrevistas? Ellos nos mentirán sin ninguna duda y en todo caso se negarán a hablar con nosotros. Pero afortunadamente aquel agente decidió seguir adelante de todos modos y las 36 entrevistas que realizó a asesinos en serie constituyeron el fundamento de la perfilación criminal. El objetivo era penetrar en sus mentes. Si llegábamos a comprender la motivación de aquellos asesinos, conoceríamos su modus operandi. Y la única forma de conseguirlo era interrogándolos. Interrogarlos es precisamente lo que vamos a hacer nosotros. Para ello acudimos a la prisión de Columbia en Florida. Nos acompaña Stefan Bourgoin, un especialista en asesinos en serie. Stefan Bourgoin comenzó a interesarse en este fenómeno hace 30 años como consecuencia de un drama personal. En aquel entonces vivía en Estados Unidos y su compañera sentimental, una joven de 20 años, fue víctima mortal de un asesino en serie. Hoy ese recuerdo sigue obsesionándole. En 1976, mi compañera sentimental fue violada y asesinada en Los Ángeles. Fue entonces cuando decidí iniciar mis propias investigaciones como una especie de catarsis personal, una suerte de exorcismo en relación a lo que me había sucedido. Desde hace 30 años, Stefan Bourgoin continúa intentando comprender y analizar las motivaciones de estos asesinos. Ha entrevistado a más de 70. Esta mañana, en esta prisión de alta seguridad, se reúne con un nuevo asesino en serie, Brian Rosenfeld. Lleva en la cárcel 20 años. En la sala de visitas, tenemos escolta. El ambiente es tenso. Buenos días. ¿El señor Rosenfeld? Sí, buenos días. Yo soy Stefan. Buenos días. Por motivos de seguridad, el hombre tiene los pies y las manos encadenados. La situación resulta extraña. ¿Ha concedido muchas entrevistas anteriormente? No. ¿Ninguna? No. He mantenido silencio al respecto durante todos estos años. No quiero glorificar mis crímenes. No estoy orgulloso de lo que he hecho. Bien, sentémonos aquí. El hombre al que vamos a entrevistar fue condenado a cadena perpetua por 3 asesinatos, pero en su celda ha confesado haber asesinado a 23 personas. Brian Rosenfeld es lo que se conoce como un agente de la muerte, un enfermero que mata a sus pacientes. Su arma favorita, la sobredosis de antipsicóticos. Sus víctimas, personas de avanzada edad. Fue en esta residencia de ancianos donde cometió su último asesinato. Una anciana a la que, como era su costumbre, había torturado. Siempre antes de matarlos, retorcía los dedos de sus pacientes y los pellizcaba hasta arrancarles gritos de dolor. Curiosamente, Brian Rosenfeld se muestra bastante locuaz sobre sus crímenes. ¿Por dónde empiezo? Primero, ¿puede decirme cuánto tiempo lleva usted en la cárcel? Cumplo mi 20º año en prisión. Y doy gracias a Dios por estar en la cárcel. La cárcel me ha dado el tiempo necesario para comprender verdaderamente por qué hice tanto daño. Para explicar sus acciones, Brian Rosenfeld intenta encontrar excusas, recuerda su infancia difícil y su pasado con las drogas. ¿Por qué mató usted? ¿Ha dicho usted que hizo un estudio sobre sí mismo? El miedo. ¿El miedo? Sí, el miedo. ¿Puede explicarse? Bueno, tenía miedo de muchas cosas. Tenía miedo de la vida. En cierto sentido, tenía miedo de la vida. Estaba furioso, me sentía frustrado. Era codicioso, quería trabajar más para tener más dinero. Era orgulloso, quería ser más de lo que realmente era. La culpabilidad. Me sentía culpable por lo que había hecho. Y me drogaba para anestesiarme. Y mataba el dolor engañando a todo el mundo. Era una persona realmente diabólica. Brian Rosenfeld parece sincero. Sin embargo, a Stefan Bourgoin no le convence la confesión del reo. Ha manipulado a sus abogados, ha manipulado a los investigadores, de modo que es perfectamente capaz de manipularme a mí también.
Stefan Bourgoin sabe que los enfermeros de la muerte minimizan sus crímenes esgrimiendo el pretexto del alivio del sufrimiento de sus pacientes. Pero para descubrir los verdaderos motivos de Rosenfeld, Stefan Bourgoin le presiona recordándole el día de su último crimen. ¿Recuerda su estado de ánimo? ¿Sabía usted que aquel día iba a asesinar? En el caso de la señora Watts, la pobre mujer a la que asesiné el 29 de julio de 1990, aquella noche estaba de servicio. Recuerdo que me dije a mí mismo, esto es horrible, es una situación terrible, esta noche voy a ayudar a esta mujer. Recuerdo haberme dicho eso o algo parecido a mí mismo aquella noche, mientras me acercaba a la recepción de enfermería. Así que fue premeditado y después de asesinarla no me siento en absoluto orgulloso de lo que hice ni pretendo justificarlo, era horrible lo que acababa de hacer. ¿Estaba usted presente cuando murió? Sí. ¿Y a los otros? ¿También los vio morir? Sí, pero en el caso de la señora de Remer no me acuerdo de nada. Me declaré culpable, pero no recuerdo haber suministrado nada a la señora de Remer que pudiese haberla matado. Tras una hora de entrevista nos damos cuenta de que Brian Rosenfeld continúa mintiendo. Cree sinceramente que mató a sus pacientes por compasión y expresa sus remordimientos con la única esperanza de conseguir la libertad condicional. Rosenfeld presenta cierto número de características comunes con otros ángeles de la muerte, enfermeros de la muerte, en la premeditación de sus crímenes, en su forma de matar. ¿Dice la verdad cuando expresa sus remordimientos? ¿O es la proximidad de una comisión de libertad condicional en 2014 lo que anima a Rosenfeld a expresar sus remordimientos? Él afirma claramente que espera poder salir un día de la cárcel y ayudar de nuevo a la sociedad. Yo, sin embargo, expreso mis enormes reticencias a la hora de poner en libertad a semejante personaje. Ha sido realizando este tipo de entrevistas como el FBI ha elaborado los perfiles de asesinos y violadores en serie. Ha confeccionado un manual de clasificación de crímenes que se ha convertido en la Biblia de todos los perfiladores criminales. El perfil de los enfermeros de la muerte, como Brian Rosenfeld, figura en la categoría muerte por compasión. En él encontramos incluso el motivo de sus crímenes, el deseo de poder y de control. Para elaborar este manual, el FBI se ha interesado en decenas de asesinos, entre los que se encuentran los más peligrosos, como Gerard Schaeffer. Se trata de un psicópata sádico detenido en 1973 por los asesinatos de 34 mujeres. Stefan Bourgoin se reunió con él hace 20 años. ¿De qué le acusan? Bueno, al principio me acusaron de haber asesinado a 34 mujeres. Pero nadie pudo nunca citar los 34 nombres, emplazamientos o cualquier otra cosa. Son acusaciones falsas. Gerard Schaeffer niega los hechos, pero la entrevista demostrará que violó, asesinó y descuartizó salvajemente a 34 mujeres. En aquel entonces era policía. Secuestraba autoestopistas y las llevaba al bosque, donde les hacía sufrir los tratos más vejatorios. Fue aquí, en este árbol, ubicado en Port St. Lucie, Florida, donde mató a sus últimas víctimas en 1972, siempre mujeres y siempre muy jóvenes. Les ataba las manos detrás de la espalda, les ponía ataduras alrededor de los tobillos y de los hombros, las amordazaba y las colgaba del cuello con una cuerda que pasaba por una rama horizontal de un árbol, arreglándoselas siempre para que los pies de las jóvenes autoestopistas tocasen las raíces horizontales del árbol, pero rozándolas solamente. Luego ataba la cuerda al parachoques de su coche y a veces se divertía, se deleitaba contemplándolas mientras sufrían calambres en los pies. Luego empezaban a perder el conocimiento, ya que comenzaban a ahogarse a causa del estrangulamiento que les producía el nudo corredizo. Después de torturarlas y violarlas, daba marcha atrás bruscamente a su coche, lo que les producía la muerte por ahorcamiento.
Luego regresaba regularmente a violar los cadáveres de sus víctimas, a veces varias semanas o varios meses después de haberlas asesinado. ¿Cuál ha sido su condena? Me condenaron por el asesinato de 2 mujeres en Font Pierce. Jamás se pudo demostrar mi presencia en aquel lugar, ni ningún vínculo entre las víctimas y yo, excepto el testimonio de la madre de una de las chicas. Gerard Schaeffer nunca quiso reconocer sus crímenes. Nosotros le hemos pedido a Paul Ekman, especialista en la mentira, que analice un extracto de su entrevista. Como ustedes recordarán, Paul Ekman es el doctor en psicología que inspiró la serie Miénteme. Él descifrará para nosotros el comportamiento de Gerard Schaeffer. ¿Y de qué le acusan a usted? Veamos, se refiere a cuáles son los delitos por los cuales se me ha condenado, los delitos de los que se me ha acusado, porque he sido acusado de muchos más delitos que por los que me han condenado. Primero, ¿de qué le acusan? Bueno, al principio me acusaron de haber asesinado a 34 mujeres. La situación es grave. El hombre fue condenado por 2 asesinatos y acusado de muchos otros, y el asunto le produce risa. Si es inocente, está loco, y no tiene pinta de estar loco. No voy a decir aquí que nunca fui acusado de ello. Robert Stone dijo que yo era el asesino de mujeres número 1 del siglo. Eso es falso. Es un mentiroso. Eres un mentiroso, Robert Stone. Intenta parecer encolerizado, pero no muestra ningún signo de cólera. En realidad, todo esto le complace. Estoy convencido de que le encanta la atención que estamos dándole. Ese tipo es un caníbal humano. Ha matado a gente, los ha descuartizado y se los ha comido. ¿Cómo puede alguien hacer algo semejante? El único momento en el que expresa una emoción verdadera es cuando habla de la salsa barbacoa y del asesino caníbal que devoraba a sus víctimas. Ahí muestra repugnancia. Preparaba su propia salsa barbacoa, una receta casera. Luego extendía la salsa sobre sus víctimas y las cocinaba. Y hoy esa salsa está en venta. Se puede adquirir a través de Sondra London. Para mí, ese horror va más allá de toda comprensión. ¿Cómo puede alguien hacer algo así? No he apreciado lapsus gestuales, ni microexpresiones. Sin embargo, he observado macroexpresiones que o bien eran falsas o bien completamente inapropiadas para una persona inocente. La atención que se le presta le agrada y no creo que desee que se le considere inocente. Tiene demasiado que perder. Siendo un asesino en serie, se considera un personaje importante. El caso Gerard Schaeffer fue uno de los primeros en ser diseccionado por los analistas norteamericanos. Más tarde, los investigadores del FBI demostraron que los asesinos en serie dejaban sobre el escenario del crimen las huellas de su personalidad. Analizando dichas huellas, se podía elaborar con precisión el perfil del asesino. Mark Hiltz dirige en la actualidad la famosa Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Él nos explica los fundamentos de la perfilación criminal. La perfilación criminal, o análisis del comportamiento, consiste en analizar minuciosamente todos los aspectos de un crimen, adoptando una perspectiva comportamental. Cuando decimos que entramos en la mente de un asesino, al llegar al escenario de un crimen, lo que hacemos es mirar a nuestro alrededor e intentar ponernos en el lugar del criminal. Nos preguntamos, ¿por qué ha dejado el cuerpo en ese lugar? ¿Por qué se ha deshecho del cuerpo de esa manera? ¿Por qué ha elegido esa víctima en lugar de otra? Intentamos pensar como el criminal, comprender sus motivaciones y saber qué tipo de persona es para poder capturarle. Siendo una disciplina descrita hace tiempo, la perfilación criminal es una herramienta utilizada desde hace poco tiempo en Francia. Y ya ha permitido resolver crímenes violentos, como por ejemplo el asesinato de un niño que conmocionó a todo el país. El suceso tuvo lugar en Moulins-Saint-Gilbert, una pequeña y apacible localidad de la Borgoña. La noche del 6 de mayo de 2006, durante las fiestas del pueblo, desapareció un niño.
Al día siguiente, la población se enteró con horror de la violación y el asesinato de Matías, de 4 años de edad. Se ha confirmado la tragedia tras el descubrimiento del cuerpo de un niño de 4 años oculto apenas bajo un montón de hojas. Una treintena de gendarmes busca afanosamente alrededor del lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida del pequeño Matías, de 4 años y medio. Matías fue hallado semidesnudo oculto bajo unas ramas cerca de este río. En el momento de los hechos, los perfiladores criminales de Rosny-sous-Bois son los primeros en ser avisados para trabajar sobre este caso. La teniente Stéphanie Lemaut acepta mostrarnos el expediente. En aquel entonces, su misión fue la de establecer con urgencia el perfil del asesino. Y su trabajo comienza por el análisis de la escena del crimen. Este es el plano realizado directamente por los técnicos de investigación criminal, que nos permite a nosotros, una vez de regreso a nuestras dependencias, tener una visión de conjunto de los pasos seguidos por el autor del crimen. Examinar cada detalle del lugar del crimen resulta primordial para poder establecer el perfil del asesino. El capitán Chagnon y la teniente Lemaut nos conducen hasta Moulins-Saint-Gilbert, al lugar exacto donde se descubrió el cadáver de Matías. Van a explicarnos cómo trabajaron y cuáles fueron los detalles determinantes que les permitieron hacer avanzar la investigación. Vamos a tomar en consideración la escena del crimen, es decir, saber dónde se descubrió el cuerpo, teniendo en cuenta la geografía. Toda la escena del crimen, en resumidas cuentas. Fue aquí, cerca de la sala de fiestas del pueblo, donde el niño fue secuestrado, violado y asesinado. En aquel entonces, los perfiladores criminales de la Gendarmería comenzaron reconstruyendo el recorrido del asesino el día de autos. El 6 de mayo de 2006 se había organizado una velada, de modo que numerosos invitados se encontraban reunidos en el interior de esta sala y los niños jugaban justo delante. Fue en ese momento cuando el agresor, que pasaba cerca de la sala, cogió a Matías y se lo llevó al otro lado del río. Primer elemento importante. Los dos gendarmes constatan que el lugar donde desaparece el niño y el lugar donde se descubre su cuerpo están muy próximos, lo que constituye una indicación sobre el perfil psicológico del asesino. Nos dimos cuenta de que las distancias eran muy cortas. Había una treintena de metros como máximo, lo que nos indicaba el tipo de riesgo asumido por el autor del crimen. Un riesgo muy elevado, teniendo en cuenta que apenas a unos metros se encontraban reunidos medio centenar de padres. De modo que el asesino estaba decidido, ya que secuestró al pequeño apenas a unos metros de sus padres. Otros elementos sugieren que no se trata de la primera vez que el hombre frecuenta el paraje. Algunas prendas de vestir del niño se encontraron a este lado del río, pero también en el lecho del río, y sobre todo el cuerpo de la víctima que se encontró en la otra orilla. Así se pudo establecer con seguridad que el autor del crimen cruzó con el niño por esta pequeña pasarela, de noche, sin ninguna iluminación, de manera que se trataba de alguien que conocía particularmente bien el paraje. Pensamos que cruzó con el niño en brazos. Es un sitio completamente escondido. Después de cruzar esta pasarela, el hombre desvistió al niño y seguidamente le violó y le asesinó. En el fondo, la vegetación es más frondosa. Alguien que asume tantos riesgos para cometer una agresión sexual es alguien que, presumiblemente, tiene fantasías pedófilas de manera constante. De modo que se trata de alguien que presumiblemente tiene antecedentes en la materia. Es decir, que ese día no pudo contenerse y pasó a la acción a pesar de todos los riesgos que comportaba. Fue aquí, en el lecho del río, donde el asesino disimuló el cuerpo del pequeño Matías. Pero fueron sus ropas halladas un poco más abajo del cauce lo que permitió a los gendarmes descifrar la verdadera motivación del asesino. Cuando se encontró el pantalón del niño, con las perneras vueltas del revés, el calzoncillo estaba dentro. Eso quiere decir que la persona quitó rápidamente pantalón y ropa interior. No se encontró el pantalón por un lado y la ropa interior por el otro. Las dos piezas fueron retiradas a la vez a toda prisa, y eso nos indica que la primera intención era cometer una agresión sexual inmediata, que esa fue la motivación que le impulsó a pasar a la acción, no el homicidio. El hombre es, en primer lugar, el violador de un niño. El asesinato del pequeño Matías solo es la consecuencia de su agresión sexual. Esta información resulta crucial para construir el perfil del asesino.
De regreso a la jefatura de Gony-sous-Bois, Stéphanie nos muestra cómo procede en este tipo de casos. Utiliza una tabla de análisis comportamental. Subrayadas en color naranja en la imagen aparecen las características del crimen del que fue víctima Matías. El asesinato ha sido precipitado por la agresión. El cuerpo ha sido escondido. El autor ha dado muestras de espontaneidad, de desviación sexual. Ha habido desnudamiento y violación. Tenemos a un individuo que, teniendo en cuenta la configuración del paraje y la falta de luminosidad, conoce bien el lugar. Se trata de alguien que tiene antecedentes en materia de agresión sexual sobre menores. De manera que tenemos a una persona que no está al acecho, pero sí una persona cuyas fantasías le incitan a crear él mismo situaciones en las que va a poder pasar a la acción. En el momento de los hechos, Stéphanie tiene que elaborar a toda prisa el perfil del asesino, de manera que entrega a los investigadores solamente los grandes trazos de la personalidad del asesino. Se trataría de una persona de raza blanca, de edad madura, con un nivel de inteligencia poco elevado. Para Stéphanie es un pedófilo que debe de ser reincidente. Entre los sospechosos figura una persona que coincide con el perfil, Christian Beaulieu, un pervertido del pueblo que tiene antecedentes en materia de abusos sexuales a menores. Es sometido rápidamente a interrogatorio, pero durante la detención los investigadores se enfrentan a un nuevo problema. Christian Beaulieu se cierra en banda y se niega a declarar. Una vez más, los perfiladores criminales del Departamento de Ciencias del Comportamiento serán los encargados de desbloquear la situación, como nos explica el mayor Claude Rousseau, que dirigió entonces los interrogatorios. Se cerraba y se negaba a decirnos nada. Fue entonces cuando nos sugirieron una idea que a mí nunca se me habría ocurrido, a pesar de mis 26 años de experiencia. Nos pidieron que orientásemos las preguntas hacia su vida cotidiana y que intentásemos descubrir algo que le estresara enormemente. Nos dimos cuenta de que tenía dificultades financieras que le tenían completamente obsesionado. Y nos explicaron que en el momento en el que se sintiera agobiado por hablar de sus problemas financieros, había que plantearle una cuestión directa sobre los hechos y preguntarle: ¿cómo cruzaste la pasarela? ¿Y cómo mataste al niño? Y tuve la agradable sorpresa de ver cómo el señor Beaulieu se relajaba y confesaba: pues sí, crucé al niño cogido de la mano. Aquello desbloqueó la situación de una manera que yo nunca hubiera imaginado. La investigación concluye en un tiempo récord, apenas 6 días. Christian Beaulieu pasa a disposición judicial y es encarcelado. 1 año y medio más tarde comparece ante la audiencia de lo criminal de la Nièvre y el veredicto es inapelable. Te vas a chupar 30 años en la cárcel. Christian Beaulieu acaba de ser declarado culpable de la violación y del asesinato del pequeño Matías. Ha sido condenado a cadena perpetua con un periodo de seguridad de 30 años, el máximo permitido por la legislación francesa. Este caso permitió demostrar que la perfilación criminal tenía su hueco en Francia, y sin embargo el Departamento de Ciencias del Comportamiento de la Gendarmería solamente tiene 8 años de existencia. El artífice original de esta unidad es el coronel Impigny. Está convencido de que la creación de esta unidad es el único medio de detener a asesinos como Francis Olmet, Émile Louis o Michel Fougnirand. En aquel entonces, la lista de sus víctimas no cesaba de crecer y sus rostros llenaban las portadas de los periódicos. Yo he vivido el surgimiento, no tanto de lo que llamamos asesinos en serie o criminales reincidentes, ya que en mi opinión han existido siempre, y tenemos algunos ejemplos históricos como Landru, etc., sino la toma de conciencia de que ese tipo de individuos se encontraban entre nosotros. Ha habido bastantes casos a lo largo de estos últimos decenios como Polan, Guy George, etc. En fin, hemos tenido decenas de ellos. Casos que nos han enseñado a las claras que nos enfrentábamos en ocasiones a criminales duros en serie, es decir, que reiteraban regularmente el mismo tipo de infracción y frente a los cuales nos encontrábamos bastante mal equipados para seguirles el rastro. De manera que se hizo evidente que necesitábamos una herramienta que nos ayudara a detener a estos criminales. Paralelamente a la creación del Departamento de Ciencias del Comportamiento, Francia se dota de otra herramienta para ayudar a detectar a los criminales reincidentes: Salvac, un sistema ultra efectivo capaz de relacionar entre sí los casos criminales. Para comprender mejor el funcionamiento de Salvac, viajamos a Canadá. Fue aquí hace 15 años donde se creó el sistema. En Ottawa nos reunimos con Larry Wilson, la persona que gestiona la informática del país.
Concretamente nos va a explicar cómo el sistema consigue entrecruzar los casos y mediante unos pocos clics de ratón relacionar los crímenes entre sí. Voy a entrar en el sistema y voy a pedirle que busque todos los casos en los que se haya producido un homicidio. En este preciso instante, hay 19.035 casos en el sistema que son simples homicidios. Voy a añadir un criterio y a buscar entre todos ellos aquellos en los que se haya utilizado un vehículo. Cuando pincho en calcular, el sistema va a proporcionarme todos los casos de Canadá que sean homicidios en los que se haya utilizado un vehículo. Entonces nos encontramos con un número mucho menos importante, con 4.565 casos que responden a dichos criterios. El SALVAC canadiense constituye una de las bases de datos criminales más grandes del mundo, con más de 300.000 casos registrados en el sistema. Cuando rellenas un expediente en el sistema SALVAC, no lo haces necesariamente para tu investigación. Es lo mismo que ocurre con las huellas digitales. Cuando se toman las huellas digitales de un criminal, se hace con el propósito de ayudar a resolver otros crímenes. Con SALVAC ocurre lo mismo. Cuando registramos un caso, hay que tener presente que va a ayudar a resolver el caso de otro. De manera que hay que conceder un poco de tiempo al sistema para que sea realmente eficaz. En 2008, gracias a SALVAC, se identificaron más de 300 series de crímenes sobre el conjunto del territorio canadiense. Hemos querido comprobar sobre el terreno cómo la policía utiliza este programa informático supereficiente. Nuestras cámaras han podido penetrar en el corazón del dispositivo SALVAC. Nos encontramos en Montreal, en las oficinas de las Fuerzas de Seguridad de Quebec. Es en estos despachos donde los analistas y los técnicos trabajan codo con codo. Cada día, con decenas de casos, alimentan el sistema correspondiente a todo el estado de Quebec. Prudence. En el expediente número 31 se habla de un tatuaje. Es el expediente de agresiones sexuales. Figura un tatuaje en el vientre y en el abrigo descrito por la víctima aparecía un conejo, una especie de logo. ¿Puedes mirar a ver si hay algún dato relativo a esto? ¿Dónde tiene el tatuaje? En el vientre. Y el conejo aparece en un abrigo. O quizás con estos datos aparezca el expediente que buscamos. Figuran 189 expedientes con un tatuaje en esa parte del cuerpo. Excepcionalmente aceptan mostrarnos la naturaleza y la precisión de las informaciones que se introducen en el archivo. Todos los detalles sobre las escenas de los crímenes, las armas utilizadas, las descripciones físicas de los agresores. Pero aparte de las pruebas materiales, SALVAC integra también detalles sobre el comportamiento del criminal. La violencia cometida sobre las víctimas se describe con infinitas precisiones. Ha habido chupetones, caricias, penetración y ataduras. Y los detalles llegan hasta las palabras utilizadas por el agresor. Elogios, amenazas, insultos. Ningún detalle es pasado por alto. Eric Latour es perfilador criminal desde hace 5 años. Para demostrarnos la eficacia de este sistema, Eric acepta volver sobre un caso resuelto recientemente. Se trata de una serie de violaciones que comenzaron en 2005. 3 víctimas presentaron denuncia. Enseguida se solicitaron los servicios de Eric para trabajar sobre el caso. Al consultar la base de datos SALVAC, Eric descubre otros 4 expedientes con el mismo modus operandi. En cada ocasión, el violador ataca a sus víctimas de noche, por sorpresa. Las lleva hasta un lugar apartado y, sorprendentemente, el hombre se excusa antes de violar a sus víctimas. Para asegurarse de que los casos están relacionados, Eric visita cada uno de los escenarios de los crímenes. Ese día le acompañamos al extrarradio norte de Montreal, donde ha tenido lugar la última agresión. Me dirijo al escenario del crimen para tener una visión aproximada de lo que relata la víctima. Porque la víctima, después de ser asaltada, nos proporciona ciertas observaciones e informaciones sobre el desarrollo de la agresión propiamente dicha. De manera que queremos verificar ciertos aspectos y al mismo tiempo hacernos una idea también de los riesgos que ha asumido el agresor para cometer este acto. E igualmente, reconocer el entorno geográfico. El perfilador criminal debe determinar si el lugar de la agresión tiene alguna semejanza con los lugares habituales elegidos por el violador. Se trata de un barrio residencial próximo a un sotobosque mal iluminado. Este es precisamente uno de los detalles en los que se fija Eric.
Hay una farola ahí. ¿Hacia qué hora ilumina este sector? A partir de las 8. ¿A partir de las 8? Bien. ¿Algunas veces se apaga? Esporádicamente, sí. No hay duda, el lugar de la agresión presenta las mismas características que los otros escenarios del crimen. Es un sitio poco iluminado, al abrigo de las miradas y poco transitado. Eric imagina el recorrido de la víctima y de su agresor. Quiere estar seguro de que el modus operandi es idéntico. Fue aquí, en el lugar en el que la policía halló la bufanda, donde la víctima sufrió la agresión. La víctima venía de ahí y se dirigía hacia allí, de modo que es importante ir a ver aquella zona también. En este caso hablamos de un acercamiento por sorpresa. Hay que tener en cuenta que en términos de perfilación criminal distinguimos entre distintos tipos de acercamiento de los agresores sexuales, siendo el acercamiento por sorpresa uno de ellos. El acercamiento por sorpresa no requiere de ningún contacto verbal entre el agresor y la víctima. A menudo el agresor llega por detrás, coge a la víctima y la lleva a un lugar, no muy lejos del lugar donde se produce el contacto inicial, pero lo bastante aislado para poder llevar a cabo una agresión completa. Esto representa a menudo un riesgo para el agresor, pero normalmente le permite aislarse lo suficiente para no correr el riesgo de verse atrapado durante los hechos. Para Eric Latour no existe la menor duda. El mismo violador está detrás de las 7 violaciones. Por lo tanto, ya puede comenzar a elaborar su perfil. En ese mismo momento, los hombres de su equipo van a interrogar a las 7 víctimas para intentar recabar informaciones extremadamente precisas sobre el violador. Van a utilizar incluso un método muy particular, la entrevista cognitiva. Este método, realizado a veces bajo hipnosis, permite reavivar la memoria perdida de las víctimas. Con frecuencia, cuando la policía plantea una pregunta, 7 u 8 segundos después de formularla, el funcionario suele interrumpir a la víctima para hacerle otra pregunta sobre algo que acaba de decir que le ha resultado relevante. Este método de cortar constantemente el discurso o de interrumpir al testigo impide el relato libre de los hechos y produce la omisión de muchos detalles. El interrogatorio cognitivo consiste precisamente en lo contrario. Escuchamos sin interrupción y puedo asegurarle que de esta forma recabamos fácilmente un 80% más de información. El resultado es que las víctimas proporcionan detalles muy precisos, a veces anodinos, que permitirán finalmente detener al violador. Sin el sistema Salvac, todos estos casos no habrían sido relacionados entre sí y el agresor probablemente habría podido continuar con sus crímenes. Para poner al descubierto la verdad, la policía canadiense no duda en movilizar todos los medios a su disposición. De hecho, todavía sigue utilizando el polígrafo, el viejo y tradicional detector de mentiras. En Ottawa nos autorizan a filmar en una de las escuelas de poligrafía más reconocidas. Aquí, las policías del mundo entero aprenden a servirse de esta máquina. La gente que viene a someterse a la prueba del polígrafo tiene miedo. Miedo a lo desconocido porque no podemos darle ninguna información antes de la prueba. Así que al principio nuestro cometido es explicarles cómo se lleva a cabo. Todos dan muestras de nerviosismo, pero es algo normal, diría incluso que es una reacción natural. Por contra, si no se ponen nerviosos, existe sin duda alguna razón. En esta sala, investigadores de todas las nacionalidades acuden para formarse en la detección de mentiras. Muchos trabajan en los servicios secretos y este año, por primera vez, 2 agentes franceses vendrán a engrosar sus filas. Se requiere cerca de 1 año de formación para convertirse en poligrafista. Alain Turbide es el director de la escuela. Aquí, el polígrafo tradicional y las oscilaciones inseguras de sus agujas han quedado obsoletos. Para distinguir lo verdadero de lo falso, ahora se utilizan máquinas de alta tecnología dotadas de sensores complejos ultrasensibles. Esta es una de nuestras salas de poligrafía. Cada local está dotado de componentes poligráficos. Los 2 primeros componentes son 2 tubos de aire que se colocan a la altura de la caja torácica del sujeto. Se trata de los 2 componentes que van a permitir determinar, sobre la base del gráfico poligráfico, la forma en que respira la persona. Neumógrafo, brazalete detector del ritmo cardiovascular, sensores galvánicos para medir la transpiración. Todos estos instrumentos sirven para registrar la menor reacción psicofisiológica del sospechoso. Elementos que serán posteriormente analizados al detalle por el poligrafista. Como último componente, tenemos la almohadilla de detección de movimiento, que va a captar todos los movimientos voluntarios,
y la mayoría de los involuntarios que las personas que se someten a la prueba van a efectuar durante el desarrollo de la misma. No estás muy nervioso, ¿verdad? No. ¿Puedo llamarte Martín? Sí. Puedes llamarme Michel, es más agradable. Y hemos podido asistir precisamente a una auténtica prueba poligráfica. Después de hacer sentirse a gusto a la persona en cuestión, el poligrafista le explica con detalle el funcionamiento del aparato y le muestra incluso las preguntas que se le van a formular. Todo se filma y la prueba se desarrolla bajo la atenta mirada de un investigador. Voy a pedirte que respondas la verdad al 100% a todas las preguntas de esta prueba. Una prueba poligráfica que se compone solamente de 10 preguntas y de ellas únicamente 4 que tienen relación con los hechos. ¿Estamos hoy a viernes? Sí. ¿Tienes miedo de que te haga una pregunta imprevista? No. El caso concierne a una relación sexual que el testigo no reconoce haber tenido. En lo que se refiere a Martín, ¿introdujiste tu pene en su vagina? No. ¿Recuerdas haber cometido algún otro acto sexual anormal? No. Para estar seguro de que la ansiedad o el miedo no influye en el comportamiento del testigo, la prueba se repite en 3 ocasiones. Si se observa la misma reacción del testigo a una pregunta en particular, significa que miente. Si observamos la línea verde, podemos apreciar que en esta zona de aquí apenas hay reacciones, o son mínimas en dirección ascendente, algo completamente normal. Aquí, sin embargo, al plantear la pregunta R5 relacionada con los hechos, ¿introdujiste tu pene en su vagina?, la línea sube bruscamente hacia arriba, es decir, se produce una reacción. Es el sistema nervioso involuntario que reacciona a la pregunta, un detalle que denota claramente que se ha producido una reacción mentirosa. En Canadá, pasar por el detector de mentiras constituye un acto voluntario. Los que se someten a él lo hacen de motu propio para demostrar su inocencia frente a unos hechos que aseguran no haber cometido. La mayor parte de las personas que se someten a nuestras pruebas son sospechosas de agresión sexual, ya sea de haber tocado a sus hijos o de haber tocado a sus sobrinos y cosas por el estilo, motivo por el cual o bien han perdido la custodia de sus hijos o bien han perdido la confianza de la gente que les rodea. Acuden a nosotros y en el 70% de los casos dicen la verdad, de manera que pueden salir de aquí con la cabeza alta. Y además pueden utilizar el resultado en un tribunal de menores para recuperar la custodia de sus hijos. Y no solo les permite demostrar su inocencia, sino que también les ayuda mucho a la hora de continuar con su vida personal. Los estudios han demostrado que la prueba poligráfica tiene un porcentaje de fiabilidad del 92%. Los analistas del mundo entero trabajan actualmente en estrecha colaboración con la ayuda de investigadores y universitarios. Juntos continúan profundizando en el comportamiento criminal humano, desarrollando sin cesar nuevas técnicas para destapar la mentira. En Francia, la perfilación criminal es una disciplina joven que comienza a dar resultados, pero aún le cuesta trabajo ser aceptada. Si hacemos caso al responsable de los perfiladores criminales norteamericanos, este reconocimiento solamente es una cuestión de tiempo. Al principio, la perfilación criminal fue acogida con escepticismo, como suele suceder con las nuevas técnicas. Existía un grupo de individuos que, después de estudiar la escena de un crimen singular, eran capaces de trazar de una manera muy precisa el retrato del criminal que lo había cometido. Y la opinión pública no lo entendía bien. Pero las fuerzas del orden vieron inmediatamente el interés de esta herramienta, puesto que les ayudaba a resolver sus casos. Y todas las policías con las que hemos trabajado están muy satisfechas. Y siguen recurriendo con frecuencia a nosotros cuando se enfrentan a un caso fuera de lo corriente. En esta vuelta al mundo de las ciencias del comportamiento, todos los perfiladores criminales que hemos conocido han sido unánimes. Ellos no son nada más que una herramienta suplementaria en la búsqueda de la verdad. Solo los elementos de prueba permiten desenmascarar con absoluta certeza a los criminales.